7:02 de la mañana, ya con ustedes amigos y con la presencia de nuestra primera invitada en el día de hoy, Egle González Lobato, doctora en Derecho, dirige el proyecto Entendimiento Nacional y la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCB, ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, ex directora de la Escuela de Derecho de la FCJPUCB. Una mujer de entendimiento, ¿verdad, Egle? Eres tú. Así es, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bueno, fíjate, es noticia reciente la postulación de 21 personalidades de amplia trayectoria política, académica y social para integrar la Comisión Electoral de Primarias de la oposición. ¿Cómo ves tú este paso y en qué contexto se da para ti? Bueno, muy buenos días a la audiencia y a ti especialmente, a tus productores. Bueno, yo no me canso de mirar lo que pasa en Venezuela, digamos, de ir analizando, y este puede ser nuevamente un momento interesante, puede ser un momento donde hay como un replanteamiento del por ahora. Por ahora pareciera que los eventos y los acontecimientos políticos están acordados que sean por la vía electoral. Es decir, aquí tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición, en sus diferentes expresiones, pero sobre todo, pues por supuesto, también la que está en la plataforma unitaria, han acordado de alguna manera que estos eventos van a ir por la vía electoral. Y en esa vía electoral justamente están las primarias de la oposición, que es un mecanismo de participación de coaliciones donde escogen un candidato. Y esto de las primarias, que por supuesto cuando se lanza un reglamento, pues eso simplemente son líneas generales, no es una normativa específica sobre el evento, pero lo que te da a entender es que hay una simbología, es decir, está la bandera del voto y de las elecciones, de la ruta electoral, desde unas primarias hacia el día, es decir, hacia el día de la elección de las presidenciales, por ese mecanismo para la resolución del conflicto político que ha mutado, que ha cambiado y que tiene efectos diferentes. Y esto podría implicar también un anuncio de una posible sentada nuevamente en México, en lo que hemos llamado siempre el multitrack, es decir, en varios carriles hablar del aspecto humanitario, del aspecto social, de acuerdos sociales por la gente y por supuesto en paralelo lo que tiene que ver con el asunto político y las condiciones electorales, muy amplia por cierto, habría que ver qué hay en esa lista de las condiciones electorales. Para ti, ¿cuál es? No te estoy sacando del tema, pero es que tuve una entrevista el lunes con el diputado Luis Eduardo Martínez a propósito de la comisión que él vicepreside para asistir desde la Asamblea a los hermanos de las Tejerías y ahora me imagino que del Castaño. Pero él le restaba importancia a la reunión de México en cuanto a logros. ¿Tú crees que tuvo logros? ¿Esos primeros episodios en México tuvieron logros? Es que ¿cuál es la otra vía? La única vía es que hay un problema de diálogo dentro de la oposición y un problema de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Los problemas imputables a la oposición no necesariamente se imputan en México. Es decir, México no ha servido para que la oposición tenga un diálogo con un objetivo común. Todos están en el foso de un hueco y no terminan decidiendo cuál es la única vía que los saque del foso para ver cómo se enfrentan al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, se ha dicho muchas veces, siempre tú oyes decir a quienes defendemos que se vuelvan a sentar, que se vuelvan a replantear las cosas de una manera inclusiva, plural. De pronto lo que él dice es, bueno, efectivamente, mientras no estemos todos representados en esa mesa de diálogo por parte de la oposición, pues es incompleta. Bueno, es su punto de vista. Probablemente tiene razón, pero lo que no hay es que descartar ese mecanismo, porque ¿en dónde más se van a sentar? Es decir, lo que tienen que plantearse la oposición es precisamente cuál es ese procedimiento, ese diálogo entre ellos con un objetivo común para ver, por supuesto, de democracia, de democratización.
porque lo que el ciudadano lo que siente es un clivaje de los valores democráticos. Eso no es solo en Venezuela, es América Latina y el Caribe también, todas partes, ver los índices de estos indicadores internacionales con prestigio. Pero entonces en Venezuela lo que hay que ver es, bueno, cómo hacemos para volver a tener un país con una democracia en los términos que el ciudadano entiende por democracia, porque esa es otra cosa. Redefíneme la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia no puede ser tumbar un gobierno. Eso no puede ser. No era oposición para eso, ni para estar dirigiendo, ni para estar administrando ningún activo de nada. Entonces, ¿qué es la democracia para ti? Bueno, eso es lo que la oposición democrática, hablemos de una oposición democrática frente a Nicolás Maduro al oficialismo en unas elecciones presidenciales. Amigos, están escuchando a Eglé González Lobato, doctora en Derecho, dirige el proyecto Entendimiento Nacional y la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCB, fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral y fue directora de la Escuela de Derecho de la FCJP UCB. Eglé, me gustaría que describieras la dimensión de lo que está por venir en Venezuela con las elecciones para la presidencia y al año siguiente, en el 2025, para el Parlamento, las gobernaciones y las alcaldías. Te lo digo porque creo que es un asunto de una gran profundidad, más allá de las simpatías o las posiciones ideológicas que tengamos, ¿no? Bueno, lo primero es que esto de las primarias hay que verlo como alianzas electorales. Y tal vez lo que el país requiere es una alianza de gobernanza. Y en ninguna parte aparece que se pongan de acuerdo, incluso sería una utopía hablar que con el propio oficialismo se pudiera llegar a una hoja de ruta por la gobernanza del país y efectivamente lograr, pues eso yo siempre hablo de los objetivos de desarrollo sostenible como una ilusión, como una ruta, como la luz al final. Lo que puede pasar, bueno, yo creo que nunca como ahora estamos como que muy cerca de esos varios carriles donde se pueden conversar diferentes aspectos importantes del país, repito, uno con los acuerdos sociales, otros con el aspecto político. Y entonces allí vamos a ver la oposición democrática tiene que redefinir sus objetivos, hablar de un progresivo levantamiento de sanciones y por supuesto llegar a acuerdos con el oficialismo de esas expresiones concretas y claras del rescate de los valores democráticos. También, por supuesto, hay que poner un poco de orden dentro de la oposición y terminar por definir esto, dar por terminado lo que ha sido el llamado gobierno interino y darle pues al país un poco de seguridad y certeza en lo que es las opciones reales que tiene la oposición para ofrecer. Por la parte de la oposición, habría que ver qué entienden ellos por condiciones electorales, qué dice esa lista, dónde va a llegar el momento en que se van a parar y van a decir, no, mira, no seguimos con este jueguito, porque yo quiero saber qué es lo que exactamente están pidiendo, porque yo les diría que van a pedir, pidan efectivamente, obliguen al oficialismo al respeto de un cronograma electoral en el orden en que las elecciones están previstas. Y ahí voy a meterme ya en lo profundo. Es decir, hay en derecho público hay lo que se llama la oportunidad, la pertinencia, lo temporal. Es decir, lo extemporáneo está fuera de juego, te rompe el juego. Entonces, aquí hay que tomar decisiones para generar un desahogo y generar para Nicolás Maduro un nivel de competitividad importante. Entonces, entendiendo eso, tú tienes que saber que tienes que tomar decisiones ahora, en este momento, para que él pueda, generar una política hacia sus electores que vaya con una competitividad hacia las presidenciales, porque de lo contrario, él pudiera decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Que primero van a ir las gobernadoras y las de los alcaldes, pues. No las de la Asamblea Nacional. Te voy a adelantar las de los gobernadores. ¿Por qué? Porque los gobernadores y los alcaldes implican o tienen la expresión de un nuevo liderazgo regional. Y eso quedó con el 2021. Garrido es el mínimo de condiciones posibles, electoralmente hablando.
Sí, en la oposición te metías un problema, en el sentido en que dime qué más, con Garrido ganaste, ¿qué quieres? Entonces, yo ¿En qué diría, sentido? ¿Que se acaban las excusas? bueno, porque Garrido es el mínimo de condiciones posibles. Es decir, no me digas que quieres más, porque con eso ganaste. Sí, pues claro que cualquiera dice ahorita, pero que está diciendo esta mujer, que hay que tener todo. No, no, no. Tú estás en una situación bien complicada. Maduro no va a sacar, o Nicolás Maduro, con todo el respeto, pues no quiero, con esta ligereza a veces que uno habla en radio, pero a ver, tú no vas no, quieren las primarias, tomen, aquí está el Consejo Nacional Electoral, tienen todas las máquinas, para que generen confianza en el electorado, aumente la participación y todos vayan a votar en contra mí. Eso no existe. Es decir, tú tienes que generar niveles de competitividad. Bueno, si voy a darte eso, tiene que haber un desahogo, ¿no? Elevar costos, que llaman. Exacto. Y además tiene que haber un desahogo. Entonces, tú tienes que estar, yo estoy sintiendo que la economía creo que tiene -5. Sí. Es decir, nuevamente hay un recalentamiento. Entonces, Fíjate, Egle, de eso se trata. tengo que hacer una pausa. Al regreso, quisiera que avanzaras en ese análisis, que sigas compartiendo tu visión del país, porque lo has dicho. Estamos como que intentando avanzar en varias pistas al mismo tiempo. Son muchos escenarios, incluyendo la economía, incluyendo el interés que pueda tener la gente en votar. Porque para votar no es justo que solamente nos mueva el deseo, por ejemplo, de cambiar las cosas. A mí me tiene que ofrecer la alternativa que se dice a sí misma, que es la solución o que es una mejor alternativa. Oye, me tiene que convencer si es que yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando o la manera en que se está gobernando. Quisiera que también fueras en ese análisis con tu agudeza y con tu honestidad y con tu responsabilidad de siempre. Amigos, regresaremos. Seguimos conversando con Egle González Lobato, doctora en Derecho, dirige el proyecto Entendimiento Nacional y la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCB. Bueno, Egle, tú has estado desglosando tus elementos de análisis que son de gran interés para todo el país. La gente quiere cambio. Incluso el que hoy diga que es el más chavista de los chavistas seguramente querrá que las cosas cambien. Y a todos nos tiene que convenir que el país esté mejor. Bueno, y uno ve una proliferación de comercios y de empresas, particularmente en Caracas. Uno intenta entender lo que puede estar pasando y tenemos un país de contrastes y se habla de burbujas y se habla de tantas cosas. ¿Hasta dónde podrías compartir una visión de lo que está pasando al interés de todos los venezolanos? E insisto, hoy todo venezolano debe ver con una gran responsabilidad estos compromisos electorales que vienen. Bueno, pareciera un lugar común decir que la pandemia nos cambió, pero quienes trabajamos siempre por la sociedad, por colaborar, estamos obligados a mirar las pequeñas ventanas, las pequeñas rendijas, las pequeñas oportunidades que malas lecciones dejan. Y durante la pandemia ocurrió lo que llaman el elector global, que es que el quédate en casa se tradujo en no quiero estar sino a la distancia de un WhatsApp. La gente empezó a ver el mundo en sus pantallas de teléfono inteligente. Qué interesante. Y eso generó, electoralmente hablando, cambios independientemente de izquierda, derecha o de centro. La gente quería cambio, quería estar, pero no quiere estar peor, quiere estar mejor. Por eso es que los intermediarios, los políticos, los partidos políticos, tienen que estar entendiendo que las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas cambiaron. Y que de pronto quieren una participación mucho más directa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que deja en evidencia la pandemia en la carencia de confianza. Es decir, la confianza se rompió. Y en Venezuela lo puedes mirar. Aun cuando yo siempre advierto, mira, en años que no son electorales, eso ocurre. La gente no se interesa por la política, en años electorales menos. Pero lo que está ocurriendo digamos, lo que se ha generalizado, es, tú le hablas de política, ay, no, es lo mismo de siempre. Porque eso tiene una explicación.
Y eso es importantísimo que se entienda. Tú tienes que recuperar la confianza. Y aquí va a ganar el candidato que la logre, sea del oficialismo, sea de la oposición en sus diferentes expresiones. Si cuando tú generas que un candidato esté en un cargo o no, o un político te genere confianza. ¿Y qué es generar confianza? Que los ciudadanos digan, mira, este no se va a aprovechar de mí. Este va a cumplir lo que está diciendo que va a cumplir. Es 9 de cada 10 venezolanos en América Latina y el Caribe no creen en nadie, ni en el vecino, ni en lo que yo estoy diciendo, a menos que la gente diga, no vale, yo creo que ella como que no tiene una agenda oculta, porque tú no la ves en nada. Y empieza la gente a entender, bueno, de pronto le interesa de verdad a la gente, de pronto le interesa el colectivo y empieza a generarse confianza. De pronto está diciendo la verdad. De pronto está diciendo la verdad. De pronto no me está, no, sí, el oportunismo. No, eso es lo que es un oportunista. No, eso es lo que da a salir de allí, no sabe. O sea, eso tan cotidiano, pero es que la vida cotidiana es lo que hace la vida, es decir, que más que la vida diaria. Si todos estamos sufriendo por lo que pasó, yo que soy de Aragua, imagínate, sufro con lo que la gente está pasando. Y entonces a veces tú ves que la acción política no existe, que hay una acción política, como dice Jorge Mirabal, un buen amigo mío, hay selfie. Oye, vale, no te vayas a teria, tómate un selfie, chico. Es decir, eso es demasiado grueso para el venezolano. El venezolano ha pasado muchas cosas. Ahora, el venezolano ahorita es otro, y venezolano no es solamente, todos. Es decir, hemos cambiado, la pandemia nos cambió, somos sobrevivientes además. Entonces somos sobrevivientes, ¿qué queremos? Queremos una vida mejor. Queremos que nuestros hijos vivan una vida mejor. Porque la pandemia nos llevó gente querida, gente amada. Entonces, ¿qué quieres tú? Vamos a seguir perdiendo tiempo porque entonces están en un hueco metido y entonces cada uno tiene una manera distinta como salir Los del políticos hueco. tienen que ponerse a la altura de la gente, ¿verdad? Y de las necesidades. La gente sobrepasó. Mira, yo en estos días... La gente se la inventó, por Dios. Tú sabes, Egle, que me encanta lo que estás diciendo, ¿no? Tú sabes que yo desciendo de italianos, de canarios, y yo digo hashtag clonemos a los portugueses, porque es que los portugueses son tan valientes, tienen un ejemplo de trabajo. En estos días me decía un amigo portugués que en pandemia remodeló su negocio, y a mí nadie me va a decir que esa familia es enchufada, está en algo raro, porque son unos caballos de trabajo. Y él me decía, Eduardo, ¿cuánto tiempo le puede quedar a mi hermano? Activo, 10 años, ¿cuánto tiempo me pueden quedar a mí? 10, 15 años. Yo estoy agotado. Por eso tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestros sobrinos aquí, pensando en el futuro. Chicos, hay una manera más bonita de demostrar amor por un país que ese ejemplo que yo te estoy poniendo. Entonces, este es un país, oye, que le puede estar quedando grande a ciertos políticos. Yo también lo creo y creo que por eso es que si ellos emprenden esto de las primarias, la oposición por lo menos, de las primarias, es un poco para legitimar lo que no pueden hacer solos. Necesitan a los ciudadanos, necesitan que los ciudadanos vuelvan a creer, vuelvan a conectarse, vuelvan porque los partidos políticos, siempre lo voy a decir, son muy importantes para la sociedad, para la democracia, pero evidentemente que tiene que haber una renovación, evidentemente tiene que haber con un compromiso con la Inglés, tú dices hoy AD y la gente dice, ¿cuál AD? ¿Cuál de las AD? Tú sí, dices hoy COPEI, ¿cuál de los...? además, O sea, no puede ser que la gente tenga como referencia de lo que es la presencia o existencia de una organización política un color, una carita. Oye, no sé, yo no sé, hasta los medios de comunicación yo creo que tenemos responsabilidad en eso, pero hay que generar cultura. completamente, yo creo que claro, los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad porque los mensajes también tienen que ser positivos, no puede ser que todo sea negativo, es decir, tienes que ponerte en los zapatos de la gente, ¿vale? Es decir, la gente, oye, se reinventó, reconócelo. Y hay que reconocer cuando la gente pierde. Bueno, perdí, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Tienes que reconstruir esa fuerza y plantear como una opción viable, de confianza, que lo que yo te diga es mi palabra por delante. Eso hay que exigirlo. Y hay que exigir un mínimo de acuerdo de gobernanza entre todos. Ay, que yo estoy hablando naif. Bueno, pero ¿qué quieres tú? ¿Qué debe incluir un acuerdo de gobernanza? Porque esa es otra. Y yo lo he visto de manera sensata en las redes sociales, gente que dice, miren, quien aspire a hacer un gobierno distinto al actual en este país tiene que hablar igualmente cómo sería una transición.
Claro, lo peor es que las transiciones no te tocan la puerta, se empiezan a dar y entonces se está dando un cambio dentro del propio gobierno de Maduro. Eso está a la vista también. Entonces tú estás esperando que tú eres el protagonista de la transición. Resulta que la transición empieza sola. Y a muchos no les gusta la palabra, pero la transición lo que quiere decir es que va mutando, va cambiando. Y ese acuerdo Qué de interesante eso que gobernabilidad, estás diciendo. Es decir, la transición no solamente es un papel en blanco que tú debes dibujar, sino que ella también tiene autonomía. eso es como el Ella amor en la pareja. también te Eduardo. dicta, ¿no? Eso va cambiando. Tú te tienes que dar cuenta, la cosa cambió. Se transforma porque la gente va entendiendo. Y la capacidad de adaptabilidad la ha tenido el gobierno de Maduro frente a la crisis que ellos mismos crearon. Entonces, eso es un hecho cierto. ¿Qué es lo que ha faltado? Realismo, responsabilidad en aceptar el realismo. Y lo otro que eso es de la gobernabilidad. Mira, eso en el memorándum de México está. Yo creo que esos 7 puntos son muy importante, la convivencia política, la convivencia social, la pluralidad, la inclusión. ¿Se está avanzando en eso? Bueno, yo creo que Fíjate que yo oigo... yo no sé nada, porque tú sabes, si uno no sabe nada, la cosa va bien. ¿No? Es decir, sí, pero fíjate, tú oyes en el discurso de, por ejemplo, los gremios empresariales que te dicen, mira, nos estamos reuniendo, estamos conversando, nos escuchan. Mira, qué bueno cosas que antes no, de lo que empresarial. Antes no se escuchaba eso, ¿no? Porque uno de esos que yo hablaba ahora, de las rendijas que deja la pandemia y que se ve, es que lo que se está generando es que nosotros tal vez vamos a tender y vamos a presionar más bien positivamente para que se dé un nuevo ecosistema de relacionamiento entre los ciudadanos y los estados, entendiendo no solamente al gobierno, sino las instituciones. Sí, tiene que haber un relacionamiento distinto donde en una mesa se pueda sentar la academia, los empresarios, los funcionarios de la administración pública, esas empresas privadas con nuevas tecnologías, de visión social, los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, ese nuevo relacionamiento con el Estado, no solamente confrontacional, yo creo que esa es la vía que debemos emprender. Ya hay varias, y esto tiene que ver un poco con eso que se dio en la pandemia, que fue algo autodidacta de la autodigitalización. Entonces, esas cosas que deja la pandemia hay que aprovecharlas por el país, por cada uno de los proyectos, porque el futuro, ¿qué? El futuro tampoco lo decreta, el futuro lo plantea desde ahorita, desde ahora. Un futuro se construye. Pessoa dice, nosotros somos tan grandes como el tamaño de nuestros sueños. Y eso, pues hay que practicarlo, hay que soñar por un país grande. Mira, el Sambil reabre sus puertas, o reabre no, inaugura en noviembre. Ahí estaremos. Eso es un signo, ¿no? Eso es un signo. Que sí. El otro día yo pasé por la Candelaria y tenían una grúa enorme y estaban montando algo por allá en la azotea. No sé si iba a ser un parque infantil, pero oye, eso es un buen signo. Así como yo me rasco la cabeza, yo imagino que el gobierno también, porque además es tan voluminoso, tan pesado que no lo pueden remover. Aparte de todo lo que se había adelantado, el prometido tren que uno ve, tú sabes, inconcluso como proyecto en la Regional del Centro. Claro, por Oye, supuesto. eso es vergonzoso. Tiene que entender eso es doloroso. Es doloroso. No. O sea, más allá del rojo, del azul, de lo que sea, es doloroso. O sea, no se puede frustrar. Bueno, pero eso es lo que ha acabado con la confianza, Eduardo. La confianza en la esperanza. Claro. En la esperanza. Caemos otra vez en eso. Enormes, construir confianza. Esto volvemos a caer en eso. Mira, Igle, me ha parecido muy incluyente, como siempre, muy responsable, muy útil tu análisis. Gracias, es siempre un gusto tenerte por aquí. Un gusto, un saludo a todos. Y no desistamos en la esperanza y el compromiso de ser parte de la construcción de un mejor país, ¿verdad? Así es, por supuesto. Amigos, volveremos.